Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En una sociedad democrática, los televidentes no son simples receptores pasivos de contenidos. Son ciudadanos titulares de derechos consagrados en la Constitución Nacional. Entre ellos se encuentra el derecho a la protección de la intimidad y de la honra, el derecho a la rectificación cuando se ven afectados por una información inexacta o lesiva, y el acceso a mecanismos efectivos de participación y reclamo como el derecho de petición, la tutela o las quejas ante las autoridades de control. Aunque con frecuencia se asocia el debate sobre los medios a la libertad de expresión y de prensa, es igualmente fundamental hablar de los derechos constitucionales de las audiencias, especialmente en un entorno mediático que muchas veces prioriza el espectáculo sobre la responsabilidad. Algunos de esos derechos son el acceso a una televisión plural, con información veraz e imparcial, y la protección de sus derechos como consumidores. Esta conversación invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre libertad informativa y respeto por los derechos fundamentales del televidente, así como sobre el papel de periodistas, medios y ciudadanía en defensa y garantía de lo que hacen esos medios. Muy bien, para profundizar en este tema y ampliar esta información, nos acompañan esta mañana Ricardo Ramírez, realizador de cine y televisión y actualmente coordinador del área de gestión audiovisual y pedagogía regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Ricardo, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña, como ya es costumbre, José Gregorio Hernández, abogado constitucionalista y académico, con una destacada trayectoria en la Corte Constitucional, cargos públicos y también en la formación de juristas. Doctor José Gregorio, bienvenido. Mario, reciba un saludo muy cordial, al igual que sus televidentes. Y también involucrando a las regiones, nos acompaña Amanda Jaimes, líder estratégica, jurídica y audiovisual, gerente del canal Telecafé. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Y por supuesto, nuestros televidentes que ya entran a opinar y a plantearnos su percepción sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad con el país y es mostrarle al televidente la manera de poder poner sus denuncias de manera eficiente y que así puedan tener una respuesta oportuna. Y falta como más una ruta de información como para que los televidentes podamos estar un poco más informados. Hace falta que la gente esté empapada a dónde pueden acudir a hacer tales denuncias. Siento que hay una falta de conocimiento en donde yo puedo dejar esa queja. No hay aquí difusión para que la gente, para que cada uno de los ciudadanos pueda hacer valer esos derechos que tiene. Sería muy importante que nos dieran una información clara, que nosotros pudiéramos expresar nuestras inquietudes, reclamos o quejas en una parte especial, que supiéramos a dónde hacerlo, porque a veces hay mucha información que es un poco confusa y realmente necesitamos esa asesoría. A ver, Ricardo, dos planteamientos iniciales, ¿no? Desconocimiento de los derechos y rutas para hacerlos valer. ¿Qué les diríamos? Vale, como lo mencionan los televidentes que hemos escuchado y como lo mencionabas tú en la introducción, digamos, el televidente y el ciudadano tiene un amplio, digamos, abanico de posibilidades de quejas, de denuncias, de reclamos frente a sus derechos como televidentes ante las autoridades. Digamos, hay una primera vía, es este espacio, por ejemplo, el defensor del televidente es un espacio que se generó ya hace bastantes años a través de la regulación y busca justamente
ser, digamos, ese interlocutor con las audiencias desde los diferentes canales. Digamos que la regulación establece que los canales de televisión abierta, Canal 1 es uno de ellos, los canales públicos nacionales o regionales, tienen la obligación de tener esta figura de defensor del televidente, que es esa interlocución con las audiencias que le permite comunicar sus inquietudes, sus felicitaciones, sus quejas sobre el contenido que se emite. Una segunda vía es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Nosotros, digamos, dentro de la competencia y de las funciones que tenemos por ley, tenemos justamente ser interlocutores entre las audiencias y los canales. Es decir, la ciudadanía puede elevar una queja, una observación sobre un contenido ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones a través o ante los dos, ¿no? Ante los dos, exactamente. Y la CRC, sí. Entonces, y ante el mismo canal, digamos, la figura del defensor del televidente está dentro del canal, pero también el canal tiene, digamos, sus oficinas jurídicas, etc. Y otras instancias. Y otras instancias a través de las cuales la ciudadanía se puede quejar. Para nosotros poder hacer un mayor y mejor seguimiento, siempre le hacemos la petición a la ciudadanía que nos indique en su queja el contenido, el horario en que se emitió, nombre del programa. El nombre del programa y el canal. Y ahí, a partir de eso, nosotros hacemos un análisis a la luz de las normas que existen para ver si existe un mérito para abrir un proceso, digamos, ya más de mayor envergadura, que es un proceso administrativo sancionatorio, así se denomina, en el que evaluamos el contenido emitido y establecemos si de cara a la regulación de las normas hay motivo para abrir un proceso administrativo que tarda un tiempo y puede llevar a diferentes tipos de sanciones. Luego, si hay acciones, nos preguntan los televidentes, ¿si hacen algo? Sí hay acciones. Hay unos procesos que no tienen, por supuesto, el mismo nivel de propagación, pero sí hay un trabajo de seguimiento. Doctor José Gregorio Hernández, ¿ese marco normativo es suficiente, amplio, generoso en relación con lo que pueden hacer los televidentes y sus medios de comunicación? Me parece que nuestra Constitución es suficientemente clara. Hay unos derechos, pero también todo derecho tiene anexas unas obligaciones, unos deberes y unas cargas. Está el derecho a informar, pero tanto derecho tiene quien informa como quien recibe la información. Quien recibe la información la debe recibir de manera veraz e imparcial. Y esa veracidad e imparcialidad implica también el respeto a los derechos de las personas. Con una información falsa, por ejemplo, sobre un delito, se puede llegar a generar un gran problema para una persona y se le pueden violar sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar. Todo depende de la información, cómo se transmita, porque no es a los periodistas o a los medios a quienes les corresponde resolver sobre la comisión de un delito y sobre responsabilidad penal. Eso le corresponde única y exclusivamente a la Administración de Justicia. Cambia entonces, Ricardo, toda esta perspectiva, porque no estamos hablando de un servicio como se solía decir, es un servicio en el fondo, ¿verdad? Pero más que eso, es un derecho ciudadano. La televisión es un derecho ciudadano sobre el cual el televidente puede exigir, ¿verdad? De hecho, está establecido en la Constitución. El artículo 20 de la Constitución nos habla de la libertad de expresión, de difundir informaciones y opiniones, pero también del derecho a tener una información veraz de parte de la ciudadanía. Entonces, digamos, como lo mencionaba el doctor José Gregorio, es una acción en doble vía. El derecho a expresarse, sí, pero también a tener información veraz de parte de los medios de comunicación. Y es un derecho, son derechos sobre los cuales los televidentes pueden exigir. ¿Ustedes qué protocolo tienen, Amanda? Trabajamos con lineamientos editoriales claros que nos exigen verificar rigurosamente las fuentes, contrastar versiones y distinguir siempre entre hechos y opiniones. Además, fortalecemos esa labor con capacitaciones permanentes a nuestros periodistas y equipos de producción en temas como ética periodística, comunicación pública y análisis crítico de la información. Eso nos permite mantener una producción responsable y con altos estándares de calidad.
Creemos firmemente que una televisión pública de calidad se compone o se construye de la mano de la gente. Muy bien, vamos con televidentes y sus preguntas. Escuchemos. En mi rol como televidente a veces siento que los canales responden más por cumplir un trámite que por la voluntad de generar un diálogo. ¿Cómo la CRC hace seguimiento y vigila la calidad de esas respuestas en un verdadero compromiso de los canales por la participación ciudadana? Esa pregunta es clave. No, es que ustedes solo responden y ya salen, se quitan el asunto de encima y no pasa nada. ¿Qué hace la CRC al respecto? Bueno, ahí nosotros, yo creo que es un tema que debe trabajarse de manera integral y ahí mencionaría yo varios aspectos. Uno es, la comisión hace seguimiento, digamos, los canales están en la obligación de hacer unos reportes de información trimestral, uno de los cuales tiene que ver con el trámite que se da a las PQRs, es decir, cómo cada canal, cuántas quejas recibió, sobre qué temáticas y cuál fue el trámite que se dio sobre esas quejas. Ese es uno de nuestros trabajos, de los defensores, es compilar lo que hacemos, cómo respondemos y lo enviamos trimestralmente a la CRC en un informe que ustedes miran. Exactamente. Y de cara a la ciudadanía también, digamos, la comisión tiene un portal que se llama postdata.gov.co, que es un portal de datos abiertos. Ahí hay mucha información sobre todo el sector de las comunicaciones. Y en particular se hacen análisis, por ejemplo, sobre qué se está quejando la gente en los contenidos audiovisuales en televisión abierta. ¿Qué hace la comisión con eso? Hace unos análisis y determina, por ejemplo, si hay que hacer acciones pedagógicas. Es decir, si nos toca ir a los canales y decirles, mire, la gente en su canal se está quejando sobre X, Y tipo de contenido. O si de cara a la ciudadanía debemos asumir unas estrategias pedagógicas sobre cómo está consumiendo el contenido. Y también está, que es nuestro eje central, la regulación. Al respecto, nosotros expedimos el año pasado, la televidente lo mencionaba, a veces sienten que los canales responden por responder. Nosotros trabajamos el año pasado, se publicó la resolución 7348, en las que se crean y se amplían unos mecanismos de participación, es decir, la ley establecía desde hace mucho tiempo los canales de participación que tradicionalmente eran las PQRs, que se establecían a través, bien sea de correo electrónico, de la página web del canal, de llamadas telefónicas, eso sigue existiendo, pero la comisión quiso ampliar ese espectro de participación y en esa la resolución, uno de los mecanismos que establecimos fue ampliar la posibilidad de que los canales nos cuenten y nos reporten también esos niveles de involucramiento que tiene la ciudadanía con sus contenidos, es decir, pasamos de simplemente poder hacer un reporte de una PQR a poder evaluar cómo los canales, por ejemplo, involucran a los televidentes en sus contenidos. Es decir, hay buenas prácticas, hay canales que tienen, no sé, por ejemplo, niños en sus franjas de infantil, en su comité editorial. Los contenidos, las participaciones que hacen la ciudadanía en votaciones de concursos, por ejemplo. Diferentes niveles de participación para que el ciudadano ejerza su derecho no solo a través de una PQR, sino a través de diferentes mecanismos. Doctor José Gregorio Hernández, ¿qué retos plantea entonces a la jurisprudencia estos requerimientos, estos derechos de los ciudadanos, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho a la honra, por ejemplo, o a la intimidad, para citar alguno? Pues desde el punto de vista del derecho a la intimidad, desde el punto de vista de las informaciones falsas o engañosas, cabe ante todo la solicitud de rectificación al medio correspondiente. Cabe igualmente la acción de tutela cuando derechos fundamentales han sido vulnerados y desde luego si hay calumnia o hay injuria, cabe necesariamente la posibilidad de un proceso penal por calumnia o por injuria, que son delitos. Y eso, desde luego, tiene también la posibilidad de una conciliación entre las partes para que haya una debida rectificación. Muy bien, más televidentes, más preguntas, escuchemos. ¿Qué mecanismos efectivos existen para garantizar que los televidentes seamos reconocidos como sujetos de derechos y no simplemente como receptores de contenido? ¿La comisión ha identificado avances o barreras en ese reconocimiento por parte de los medios?
Muy bien, la primera parte la hemos venido respondiendo. La segunda, ¿ha habido avances? ¿Hemos mejorado los canales, las defensorías, la interacción, la participación? Yo creo que sí. Yo creo que quizás hemos ido lento. Digamos, en temas tecnológicos hemos avanzado mucho. Hace unos años, pues la PQR era una carta que llegaba a un canal y ya. Hoy día los diferentes medios de comunicación, los canales de televisión tienen múltiples formas para que el televidente se queje, sus mismas redes sociales, la página web, el correo electrónico, el teléfono, es decir, el ciudadano tiene cómo, digamos, comunicarse con sus diferentes operadores. En temas tecnológicos hemos avanzado. En temas de participación ciudadana, lo mencionaba ya, existen estos nuevos mecanismos. Uno, digamos, evalúa la televisión colombiana y en general tiene un espacio para la ciudadanía, para que no solo manifiesten sus quejas, sino sus intereses y sus ideas. Hay entre esos derechos, Ricardo, algunos que son, digamos, de mayor incidencia con nuestro canal. Por ejemplo, ya hemos mencionado el acceso a la información veraz e imparcial, la protección de contenidos, cuando especialmente entre las audiencias hay niños, niñas y adolescentes, sobre el cual te has referido, que es el derecho a la participación. Pero hay otros, el derecho a la información clara y veraz, en las que ha insistido el doctor José Gregorio. Pero hay otros, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, a la protección de datos personales, cuando se trata de recopilarlos por alguna gestión, programa o estrategia. Y el derecho a la diversidad de los contenidos, Ricardo. Vale, ahí mencionaría dos cosas. La comisión es garante en particular, y la ley así ha hecho énfasis, en particular de los derechos de la niñez y de la familia en los contenidos. Nosotros, digamos, atendemos al artículo 47 de la ley 1098, que es la ley del 2006, que es la ley, el Código de Infancia y Adolescencia. Los medios de comunicación tienen ahí una responsabilidad muy grande respecto a la protección de menores en los contenidos. Entonces, por ejemplo, un menor de edad no puede ser, que es vulnerable, no puede ser expuesto en una noticia. Por eso vemos en la pantalla que sus rostros son cubiertos. Deben serlo. Deben ser cubiertos. Y en casos excepcionales, previo, digamos, autorización de padres, o de la autoridad del tutor, son expuestos por casos extraordinarios. Entonces, digamos, si hay una protección del menor, de los niños, niñas y adolescentes en los contenidos que establece el Código de Infancia y Adolescencia, y nosotros debemos ser garantes de eso. Cuando hay casos en los que eso no sucede, la ciudadanía puede denunciarlo. Muy bien. Otro derecho, Amanda, que es necesario poner y resaltar, es el derecho a la accesibilidad, para garantizar que personas, por ejemplo, en situación de discapacidad tengan acceso a los contenidos. ¿Ustedes qué estrategias están aplicando en ese sentido? De hecho, la rectificación es fundamental y en Telecafé hemos desarrollado mecanismos claros y accesibles para que cualquier ciudadano pueda ejercerlo. Contamos con la ventanilla única, que es el canal formal donde se reciben todas las peticiones, quejas y reclamos y sugerencias, las PQRSD, incluyendo las solicitudes de rectificación. Una vez ingresan, se activa un proceso institucional que garantiza el tratamiento adecuado y una respuesta oportuna, clara y respetuosa. Este procedimiento se articula con el trabajo del defensor del televidente, quien tiene un rol clave: visibilizar estas solicitudes y hacer seguimiento, promoviendo el diálogo entre la audiencia y las distintas áreas del canal. Además, a través de su espacio en pantalla comparte recomendaciones, avances y reflexiones sobre lo que hacemos, fortaleciendo así la transparencia y el vínculo con nuestros televidentes. Más televidentes, más preguntas, escuchamos. Es muy importante para un canal de televisión tener un espacio en el cual el televidente pueda quejarse de ciertos aspectos de este canal y hacer ciertas sugerencias. Esto porque considero que si no se tienen estos canales, el rating de este canal puede bajar, porque así el consumidor no va a tener lo que quiere, no va a consumir el contenido que quiere consumir, y pues también si esto es así, pues puede generar estas consecuencias negativas. Sobre todo porque hay que dar el salto a esta nueva época de un televidente más integrado desde otra perspectiva. No solo el quejoso, sí, también estamos para eso. No solo el que protesta, sí, también estamos para eso. Es su derecho. Pero que esté integrado a otras cosas, eso que dice nuestro televidente, a opinar, a proponer, a retroalimentar,
a ser vía de retroalimentación y mejoramiento, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros tenemos hoy un televidente que ya no solo consume, sino que también produce contenido. Entonces, digamos, tenemos hoy un televidente más formado que hace unos 20 años, con mucho más criterio, y creo que al final del día el primer filtro sobre los contenidos y el primer, digamos, la primera autoridad que puede vigilar un contenido es el mismo televidente. Es decir, pasa mucho que la gente se queja sobre un contenido, X contenido, y se queja 2 y 3 veces, pero lo sigue viendo. Entonces es una invitación también a la ciudadanía. Claro, están los mecanismos para que las autoridades como la Comisión defiendan sus derechos, pero una forma también es no ver el contenido, una forma digamos, de hacer vigilancia sobre ese contenido es ese. Y claro, todas las opiniones que vengan de la ciudadanía, como tú lo mencionas, no solo respecto a las quejas, sino a la posibilidad de mejora de los contenidos, son bienvenidas y digamos para los canales siempre que llegan son bien recibidas. Mencionabas tú algo que no terminé de hablar y era la diversidad, el derecho a la diversidad de los contenidos. Creo que vale la pena nombrar, nosotros en este momento estamos trabajando un proyecto que se llama Proyecto Regulatorio de medidas de pluralismo informativo en la televisión colombiana. ¿Qué quiere decir eso? Estamos analizando la normatividad existente y los contenidos que están hoy en televisión abierta para ver qué tanta diversidad de contenidos hay, cómo están representados los colombianos, los diferentes grupos poblacionales en esos contenidos que vimos y ver si al finalizar este proceso hay que tomar unas medidas regulatorias o no, muchas pueden ser pedagógicas o incentivos hacia los canales para que, no sé, la población campesina se vea más reflejada en los contenidos, para que las poblaciones étnicas, para la población con diversidad sexual, haya mayor contenidos y menos estereotipos en los contenidos nacionales. Mira, son los derechos que además suscitan deberes en los televidentes. Los televidentes también tienen deberes. El deber de ser responsable en el consumo de televisión. El deber de controlar el consumo de televisión con menores, niños, niñas y adolescentes. El deber de manifestar sus inconformidades. El deber de exigir programación de calidad y el deber de no fomentar violencia ni sensacionalismo. Todo ello a través del consumo o no de los contenidos. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Cristina Galvis. Cristina, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: se volvieron tan aburridos, antes era mi canal favorito porque tenía con qué entretenerme. Piensen en la gente del campo, por favor. Nos escribe Luis Alejandro Lara Córdoba. En sintonía con lo que veníamos hablando. Diversidad, distintos públicos, territorios, campos, ciudades, diferencias de generaciones, etcétera, Cristina. Continuando con nuestro segundo correo, me gustaría que la programación, especialmente después de las 10 a.m., se reemplazara con la transmisión de series coreanas. Nos escribe Erika Hernández Monterrosa. Muy bien, series de diversa índole, de diverso origen que llegaron en este canal para quedarse, Cristina. Continuando con nuestro tercer correo, dice: contraten un experto en iluminación. Los presentadores y presentadoras se ven pálidos. Soy fotógrafo profesional y conozco el tema. Nos escribe Horacio Aldana. Bien, los televidentes saben de televisión y hay que escucharlos. Atención a ese jalón de orejas. Agradecemos a los televidentes que se comunican con nosotros y a Cristina por reportarnos los correos que nos escriben semanalmente. Gracias, Cristina. Y siguiendo con los televidentes, veamos qué tienen para proponernos en términos de derechos, pero también de deberes en relación con los contenidos de televisión. La ciudadanía perfectamente puede buscar en los diferentes medios electrónicos como internet cuáles son los diferentes canales que existen para interponer esas denuncias. Que los medios informen, que los colaboren y que los ayuden con el comedio para uno saber a dónde puede poner una queja. Que los medios de comunicación nos proporcionen una ruta clara y concisa para poder hacer todo este procedimiento y que los televidentes podamos tener en claro qué debemos y cómo lo debemos hacer.
Para los periodistas y medios de comunicaciones, ¿cómo podemos poner una denuncia para ser más escuchados? El televidente tiene el derecho de que ojalá previamente o por cualquier otra forma se le indiquen cuáles son derechos y cómo puede actuar cuando él considera que esos derechos le están siendo vulnerados. Muy bien, esa es la voz de los televidentes y sus propuestas. ¿Qué hacer, doctor José Gregorio Hernández? ¿Qué nos propones? El artículo 20 de la Constitución garantiza información veraz e imparcial. Imparcial significa que no se inclinará ni políticamente, ni económicamente, ni desde el punto de vista religioso, ni tampoco desde el punto de vista ideológico. La información veraz e imparcial es aquella que por una parte no se inclina, pero además corresponde a la verdad. ¿Qué significa información veraz? Una información que corresponda a la verdad de los hechos, que se transmita objetivamente y que llegue al público con esa objetividad, sin inclinaciones, sin preferencias, sin obstrucciones, sin manipulaciones. Muy bien. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Fue un placer acompañarlos. Amanda Jaimes, tus tareas. Mario, contar historias reales implica una gran responsabilidad. Cuando una persona aparece en pantalla, sobre todo en temas sociales, judiciales o comunitarios, no solo está compartiendo un testimonio, está confiando en nosotros, su experiencia, su voz, su historia. Por eso cuidamos cada detalle, protegemos la identidad cuando es necesario, evitamos cualquier lenguaje que pueda revictimizar o estigmatizar y trabajamos siempre con consentimiento informado. Además, nuestros periodistas y productores reciben formación constante sobre el tratamiento ético de este tipo de contenidos, lo que nos permite actuar con criterio, sensibilidad y respeto. También muchas gracias a Amanda, gerente del canal Telecafé. Ricardo, la honrosa tarea de compilar, resumir y dejar en mente derechos y deberes de televidentes, medios y especialmente la televisión. Bueno, pues yo creo que los televidentes, hoy hablamos de derechos, tienen también algunos deberes, lo mencionaba en algún momento. El televidente puede, digamos, tiene múltiples opciones en la pantalla, puede decidir no ver un contenido. El televidente tiene la responsabilidad de velar porque los niños que están en casa, los padres y los cuidadores, estar atentos a qué consumen, no solo en la pantalla de televisión, sino en las múltiples pantallas. El televidente debe ser un televidente crítico. Hay muchas posibilidades hoy. La misma comisión tiene un espacio virtual que se llama Aula CRC, donde damos tips para que el televidente y el ciudadano sea un consumidor crítico. El televidente y la desinformación hoy día no solo viene de los medios, muchos ciudadanos hoy son medios de comunicación, entre comillas, y pues una recomendación es también no replicar información sin ser verificada. Todos tenemos la responsabilidad de que los discursos de odio, la desinformación, la información falsa, no se multiplique y eso está en nuestras manos, en nuestros dispositivos. Esas son algunas recomendaciones de cara a los deberes del televidente. Por supuesto, ejerzan sus derechos. Hay autoridades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, espacios como el Defensor del Televidente, en los cuales pueden hacer, digamos, elevar su voz y hacer valer sus derechos. Derechos y deberes, pues a ejercerlos. Ricardo, muchas gracias. A ti, Mario, a la audiencia y al Canal 1. Ricardo Ramírez, actualmente coordinador del área de gestión audiovisual y pedagogía regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Muchas gracias también a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, dudas, propuestas, felicitaciones, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Buen fin de semana.